A veces, cuando uno ya vivió bastante y cargó con más noches largas que amaneceres tranquilos, se da cuenta de que la vida no está hecha de grandes teorías, sino de pequeñas verdades que te van marcando el camino como farolitos de campo en una noche sin luna. Por eso quiero hablarte, sin apuro, porque lo que voy a decirte no es para entretenerte ni para llenar un rato, es para que lo lleves con vos como quien guarda una semilla en el bolsillo, para sembrarla cuando llegue el momento. Y te aviso desde ahora, si te quedás hasta el final, tal vez alguna de estas frases no te cambie la vida de golpe, pero sí te haga mirar la tuya con un poco más de luz, con un poco más de calma, con un poco más de verdad. Porque todos, tarde o temprano, necesitamos una palabra que nos despierte. A lo largo de mi historia aprendí muchas cosas a los golpes. No me lo enseñó la escuela, ni los libros, ni la política, ni los discursos. Me lo enseñó la vida misma, cuando me arrancó todo lo que yo creía seguro, y es por eso que hoy te traigo lo que llamo mis 25 verdades. No son recetas, no son mandamientos, no son frases de calendario, son cicatrices que hablan. Y si las cuento, no es para hacerme el sabio, sino porque me hubiera gustado escucharlas cuando era joven, cuando creía que todo era eterno y que uno podía permitirse postergar cualquier cosa. Quiero empezar por aquella enseñanza que se escondía en mi soledad, en esos tiempos donde confundía estar solo con sentirme abandonado. Fue una verdad dura, pero que me salvó más de una vez. Aprendí que la soledad no es un castigo ni una señal de fracaso. La soledad, cuando la aceptás sin pelearte con ella, te muestra quién sos en realidad. Te obliga a escucharte, a revisar la memoria, a ordenar los pensamientos, a distinguir qué cosas te sostienen y qué cosas solo te distraen. El abandono, en cambio, es otra cosa. El abandono duele porque te deja vacío, te arranca algo, pero la soledad te acompaña, aunque suene extraño, te pule, te hace fuerte por dentro. Y cuando uno entiende eso, deja de tenerle miedo al silencio y empieza a usarlo como quien usa una herramienta. Después vino otra verdad igual de incómoda, nacida del amor y del dolor, mezclados como casi siempre pasa. Me di cuenta de que el amor no es justo, ni equilibrado, ni perfecto. El amor no te garantiza nada, te enseña, eso sí, te muestra tus heridas, tus necesidades, tus inseguridades, te enfrenta con esa parte tuya que no querés mirar. Y cuando ese amor no es correspondido, o cuando se quiebra, uno siente que se desarma por dentro. Pero con el tiempo aprendés algo. No todo lo que duele es una injusticia. A veces es la vida empujándote a verte como sos, a revisar por qué necesitas tanto, a preguntarte qué esperás de los demás que no te estás dando vos mismo. La enseñanza llega envuelta en dolor, pero llega, y aunque no quieras, te cambia. Un tiempo después entendí otra frase que marcó para siempre la forma en que miro el mundo que nos rodea. Vivimos demasiado apurados. Todos corremos detrás de responsabilidades, de metas, de mandatos, de urgencias que no siempre son nuestras. Creemos que si no llegamos hoy, ya no vamos a llegar nunca. Y esa velocidad nos roba el paisaje, pero también nos roba la vida. Yo mismo pasé años sin mirar la flor que crecía al costado del camino, sin prestar atención al mate amargo que compartía con un compañero,
sin detenerme a conversar con un viejo vecino que tenía más sabiduría que cualquier libro. El apuro nos vuelve ciegos. Y cuando uno finalmente baja el ritmo, porque la vida te obliga, te das cuenta de que todo lo que valía la pena estaba ahí, quietito, esperándote. Estas primeras verdades tienen algo en común. Te obligan a mirar hacia adentro, a soltar expectativas, a revisar tus propios ruidos, a dejar de pelear con fantasmas que vos mismo inventaste, porque la vida no siempre viene como uno quiere, y cuanto antes entendamos eso, más liviano se vuelve el camino. Pero escuchar estas ideas no alcanza. Hay que masticarlas despacio, dejarlas reposar como el pan casero que necesita tiempo para leudar. Por eso te pido que no te quedes solo con las palabras. Sentilas, aplícalas a tu vida. Pregúntate dónde estás apurado, dónde estás confundiendo soledad con abandono, dónde estás pidiéndole al amor algo que no puede darte. Quiero pedirte algo. Escribí en los comentarios esta frase: la vida me está enseñando y yo estoy dispuesto a aprender. No es un adorno ni un truco. Cuando escribís algo así, estás haciendo un acto de compromiso con vos mismo. Las palabras que uno afirma se vuelven un recordatorio interno, una semilla que empieza a germinar porque la transformaste en decisión consciente. Sirve para ordenar la cabeza, para que tu voluntad no quede flotando, para que este proceso sea algo que deje huella. Y si lo que estás escuchando te toca, aunque sea un poquito, compartilo por WhatsApp con alguien que querés. A veces una palabra enviada casi sin pensarlo es el empujón que ayuda a alguien a salir de un pozo silencioso. Y si algo aprendí en la vida es que el bien que uno hace, aunque sea pequeño, vuelve siempre multiplicado. Ahora sí, continuemos. Porque después de aquellas primeras verdades que me obligaron a mirar hacia adentro, llegó una frase que rompió varias ilusiones que yo tenía sobre la gente. Me llevó años aceptarla sin bronca ni tristeza. El problema no es que la gente cambie, el problema es que uno se aferra a la versión vieja de las personas como si fuera eterna, y así es como uno se lastima. Creemos que aquel amigo, aquel amor, aquel compañero va a ser siempre igual, que va a sentir lo mismo, que va a caminar al mismo ritmo, pero la vida empuja, tuerce, modifica, y la gente se transforma. Pretender que nada se mueva es como querer detener el viento con las manos. Yo me aferré a imágenes pasadas, a promesas que ya no existían, a personas que habían cambiado de piel sin que yo lo notara, y sufrí más de lo necesario, hasta que un día comprendí que no es obligación de nadie quedarse igual para que tu mundo no se tambalee. Somos seres en movimiento, y cuando uno entiende eso, empieza a vivir con menos exigencia y más aceptación. Después vino una verdad aún más difícil de encarar, porque tocaba de cerca la imagen que yo tenía de mí mismo. Durante años confundí la obstinación con el coraje. Creía que seguir, insistir, resistir, aguantar, era un símbolo de valentía. Me habían enseñado que abandonar algo era una derrota, que retroceder era cosa de cobardes. Y entonces pasé demasiado tiempo peleando batallas que ya estaban perdidas, sosteniendo relaciones, proyectos y causas que hacía rato habían dejado de tener sentido. Y ahí lo comprendí. A veces uno sigue porque tiene miedo de soltar. A veces la obstinación no es coraje, es apego disfrazado de fuerza. Cuesta mucho admitirlo,
porque la terquedad te hace sentir fuerte, como si estuvieras defendiendo algo importante, pero con el tiempo descubrís que seguir donde ya no hay vida te drena, te envejece, te encierra. El verdadero coraje no es insistir ciegamente, el verdadero coraje es mirar la realidad como es y saber que también es digno decir hasta acá llego. Aprendí que uno no se mide por cuánto resiste, sino por la honestidad con la que reconoce cuando algo terminó. Y enseguida apareció otra frase que me acompañó como un eco durante años, sobre todo en mis momentos más duros. Perder no es tragedia. La tragedia es no aprender de lo que perdiste. Esta verdad no me la enseñó un libro, porque en la vida perdí muchas cosas, gente querida, oportunidades, caminos que parecían seguros, sueños que se rompieron como un jarro viejo, y en cada pérdida una parte de mí quería culpar al mundo, o a la suerte, o al destino. Pero con el tiempo, cuando la rabia se aquieta y la tristeza baja la guardia, aparece una pregunta inevitable: ¿qué tengo que aprender de esto? Y ahí es donde la pérdida deja de ser un pozo y se convierte en un puente. No un puente fácil, claro está, pero un puente que te lleva a otro lugar. Hay derrotas que te enseñan más que los triunfos. Hay tropiezos que te muestran algo que jamás hubieras visto si no te caías. La tragedia no es caer, la tragedia es levantarse igual que antes. Estas verdades no llegaron juntas, llegaron de a una, separadas por años de vida, de errores, de intentos, pero todas apuntan a lo mismo. La vida no es estática, nada ni nadie permanece quieto. Y cuando te resistís al cambio, sufrís. Cuando pretendés que el mundo funcione según tus expectativas, te frustrás. La vida no te pide permiso para moverse, se mueve sola. Vos decidís si acompañarla o quedarte aferrado a algo que ya no existe. Y quiero decirte algo más, algo que a mí me costó entender. La sabiduría no está en nunca equivocarse. La sabiduría está en no repetir lo mismo 1000 veces. La vida tiene una forma muy suya de hablarnos. Primero te susurra, después te toca el hombro. Si no escuchás, te sacude. Y si seguís sin escuchar, te tira al suelo. No por maldad, sino porque hay lecciones que uno tiene que aprender para poder vivir en paz. La pregunta es, ¿cuántas veces necesitas caer para darte cuenta? Por eso, estas frases no son moralejas, son recordatorios de que uno tiene que vivir despierto, atento, dispuesto a soltar cuando algo ya no suma y dispuesto a cambiar cuando la vida te lo pide, porque el mundo no se acomoda para vos. Sos vos quien tiene que aprender a acomodarse al mundo sin perder la dignidad ni la esencia. Seguimos avanzando. Hay momentos en la vida en los que uno empieza a revisar el pasado, no para revolver heridas, sino para entender por qué cargó con ciertos pesos durante tanto tiempo. Y en esa revisión aparece una verdad que cuesta aceptar, porque nadie quiere mirarse al espejo y admitir que a veces se ha tratado con más dureza de la que la propia vida le exigía. Yo pasé muchos años peleado conmigo mismo, reclamándome errores, castigándome por decisiones que en ese momento no podían ser otras, cargando culpas como si fueran piedras metidas en un saco que llevaba a la espalda todos los días. Hasta que entendí algo esencial: si no te perdonás a vos mismo, vas a esperar que el mundo te cure heridas que son tuyas. Y eso no funciona.
Nadie puede sanarte desde afuera si vos seguís abriéndote la misma herida cada noche. La culpa es traicionera, porque al principio parece un acto de responsabilidad. Uno cree que sentirse mal por lo que hizo es una forma de ser mejor persona, pero la culpa no siempre construye, a veces paraliza, a veces intoxica, a veces se vuelve una lente rota que te muestra tu vida de manera distorsionada. Me llevó mucho tiempo comprender que no todo lo que hice pudo haber sido distinto, que en ciertos momentos actué como pude, no como hubiera querido, que hay errores que solo se ven con claridad cuando ya pasó el tiempo, y cargar con esa culpa no cambia lo que pasó, solo enferma el presente. El perdón propio no es olvido ni justificación, es un acto de honestidad y al mismo tiempo de compasión, es decirse, hice lo mejor que pude con lo que sabía entonces. Ese simple gesto te permite caminar más liviano, y la liviandad es una de las formas más humildes de la libertad. Después entendí otra verdad que aparece como un rayo cuando uno se deja de mentir. No podés enojarte con quien no pudo darte lo que vos necesitabas. Cada persona ama, cuida y acompaña con las herramientas que tiene, no con las que vos soñás. Y a veces esas herramientas están oxidadas, incompletas, torcidas por la historia personal de cada uno. Yo me frustré muchas veces esperando gestos de gente que simplemente no sabía darlos. Me enojé con padres que no habían recibido ternura, con parejas que tenían miedo de comprometerse, con amigos que no sabían acompañar un dolor porque nunca habían enfrentado el suyo. Pero la vida me enseñó que no se le puede pedir a alguien que dé algo que nunca tuvo. Y no por maldad, sino por imposibilidad. Cuando uno comprende esto, el enojo se transforma. Ya no es un reclamo hacia el otro, es una aceptación de que cada uno hace lo que puede con su historia a cuestas, y ahí aparece la compasión, esa palabra que se dice poco pero que cambia mucho. La compasión no es justificar lo que te hirió, pero sí entender que el otro también está roto a su manera. Y ese entendimiento te libera del resentimiento, porque deja de tener sentido seguir golpeando una puerta que nunca te pudo abrir. Y luego llegó una enseñanza que me hubiera gustado aprender más joven, porque me habría ahorrado mucho desgaste de alma. No pierdas tu vida discutiendo con quien ya decidió no escucharte. Hay peleas que empiezan sin esperanza, discusiones que nacen muertas. Uno insiste, explica, argumenta, repite, se desgasta tratando de que el otro entienda algo que nunca quiso entender desde el principio. Y ese desgaste no solo te quita tiempo, te quita paz, te roba energía, te llena de una tensión que después tardás días en desarmar. Aprendí que discutir sin propósito es como arar en el mar, no deja huella, no construye nada, y muchas veces esa compulsión a discutir nace del ego, no de la verdad. Queremos tener razón, queremos sentir que nuestra visión es la correcta, buscamos el aplauso, el reconocimiento, pero cuando uno mira la vida con un poco más de perspectiva, se da cuenta de que tener razón no sirve de mucho si perdés la tranquilidad en el camino. Yo peleé discusiones que solo me envejecieron, y un día, por fin, entendí que la mejor respuesta no siempre es una palabra, a veces es el silencio
a veces es la retirada digna, a veces es mirar al otro con calma y decir internamente no tengo nada que demostrar y seguir tu camino sin bronca. Estas verdades no llegaron de golpe, llegaron con pérdidas, con cansancios, con momentos en los que ya no podía seguir empujando la vida a la fuerza, y cuando uno las acepta, siente una especie de alivio que se parece a la madurez, porque la madurez no te hace invulnerable, te hace más verdadero, te enseña a elegir tus batallas, a dejar de exigirle al mundo lo que solo podés darte vos, a hablar menos y observar más, la culpa que aprendés a soltar, la expectativa que dejás caer cuando entendés que el otro no podía darte lo que pedías, la discusión que abandonás porque ya no necesitas tener razón. Todo eso va armando una vida más liviana, más clara, más honesta, porque la vida, al fin y al cabo, es un proceso de ir soltando, no por renuncia, sino por sabiduría. Y cuando mirás hacia atrás y ves que ya no estás sosteniendo cosas que te drenaban, entendés que la libertad empieza dentro tuyo, en la forma en que elegís mirar y en la forma en que elegís seguir adelante. Hay verdades que no llegan con un golpe ni con una pérdida repentina, sino que se van insinuando de a poco, como ese amanecer lento que empieza gris y termina iluminando todo sin que uno se dé cuenta. Una de esas verdades me acompañó durante muchos años, sin que yo le diera importancia, hasta que la vida me la puso enfrente de tal manera que ya no pude hacerme el distraído. Fue entonces cuando entendí la profundidad de una frase que parece simple, pero en realidad es uno de los mayores tesoros que uno puede reconocer. Cuidá bien a la gente que te quiere, porque no abunda. En la vida, uno se cruza con miles de personas. Algunas se quedan un rato, otras se quedan un tiempo, y unas pocas se quedan para siempre, aunque no las veas a diario. Pero la gente que te quiere de verdad, sin condiciones, sin intereses, sin exigir nada a cambio, esa gente es un regalo escaso. Y es curioso cómo el ser humano, por costumbre o por ingenuidad, a veces termina descuidando a quienes más lo sostienen. Nos acostumbramos a su presencia, damos por sentado su cariño, pensamos que siempre estarán ahí porque siempre estuvieron, pero los afectos también se cansan. La paciencia tiene un límite. La ternura se marchita si no se riega. Yo aprendí a valorar a esa gente cuando ya había perdido a algunos de ellos. No por muerte, sino por desgaste, por distancia emocional, por la torpeza que uno tiene cuando anda corriendo detrás de cosas que al final del día no valían tanto. Y cuando quise volver a mirar hacia atrás, encontré sillas vacías, silencios largos y nombres que ya no estaban disponibles. La vida me enseñó que lo que se descuida se pierde y que los afectos, igual que las plantas, necesitan atención, un gesto simple, una palabra oportuna, una presencia honesta bastan para sostener un vínculo que te sostiene a vos también. No esperes a que sea tarde para darte cuenta de lo que valía esa mano amiga, porque el cariño verdadero no abunda, pero cuando lo tenés, te salva. Después de esta enseñanza, la vida me regaló otra verdad que no fue un rayo, sino una especie de murmullo interno que fue creciendo con el tiempo. El miedo no desaparece, se domestica. Durante muchos años creí que el valiente era el que no sentía miedo. Pensaba que el coraje era una especie de blindaje emocional que solo tenían los fuertes. Pero el miedo es parte de la condición humana. Te acompaña cuando te jugás algo importante, cuando amás, cuando cambiás de rumbo, cuando te quedás sin certezas.
Y está bien que así sea, porque sin miedo no habría prudencia, no habría instinto de supervivencia, no habría respeto por el riesgo. Lo que se aprende con el tiempo no es a eliminar el miedo, porque eso no existe. Lo que se aprende es a convivir con él, a mirarlo sin temblar tanto, a reconocerlo sin vergüenza, a decirle, sé que estás ahí, pero yo sigo caminando igual. Ese acto de caminar a pesar del miedo es quizá la forma más pura del coraje. Es una negociación constante entre lo que querés y lo que temés. El miedo se vuelve más pequeño cuando lo enfrentás con acción, cuando dejás de esconderlo debajo de la alfombra. Y ese proceso de domesticarlo no es de un día para otro. Requiere vida, requiere caída, requiere levantarte con más humildad. La valentía empieza cuando aceptás que el miedo no se va, pero vos sí podés seguir avanzando. Y después llegó una enseñanza que me dolió más de lo que hubiera querido admitir. La costumbre puede ser más peligrosa que la distancia. La distancia física duele, claro que sí. Extrañás, recordás, idealizás, pero la costumbre es silenciosa. Se mete de a poco, sin que lo notes. A veces uno convive con alguien, comparte la mesa, la cama, los días, y aún así se va alejando sin darse cuenta. El vínculo, si no se cuida, se desgasta. No por falta de amor, sino por exceso de rutina. Creemos que estar presentes es suficiente, pero no lo es. Estar presente no es solo ocupar un lugar, es mirar, es escuchar, es prestar atención, es sostener el vínculo con interés y gratitud. Yo vi relaciones que se derrumbaron no porque hubiera un gran conflicto, sino porque la costumbre apagó la curiosidad, la ternura, el encuentro. Vi amistades perderse en silencios que crecieron como una maleza. Vi familias desvincularse, aún viviendo juntas. La costumbre te adormece, te hace creer que todo está bien, porque nadie grita, porque nadie discute, porque la rutina funciona como un reloj. Pero la distancia emocional puede crecer incluso cuando compartís el mismo techo. Y cuando te querés dar cuenta, aquella persona que estuvo a tu lado todos los días ya no está allí de verdad. No dejó de quererte. La vida me enseñó que los vínculos necesitan movimiento, necesitan cuidado, necesitan que uno se pregunte cada tanto, ¿estoy acá de verdad o estoy solo de cuerpo presente? Porque la costumbre destruye con más delicadeza que el conflicto, pero destruye igual. Y cuando uno entiende esto, empieza a valorar la presencia consciente, empieza a cuidar los afectos antes de que se apaguen, empieza a mirar a quien tiene al lado con ojos nuevos. Estas tres verdades, juntas, forman un tejido fino que sostiene gran parte de la vida. El valor de quien te quiere, la convivencia honesta con el miedo y el esfuerzo necesario para que los vínculos no se marchiten. No son enseñanzas rápidas, son aprendizajes de vida entera, y cuando uno las integra, todo empieza a tener otro sentido. La vida se vuelve más humilde, más consciente, más verdadera. Durante mucho tiempo confundí la idea de libertad con esa fantasía juvenil de hacer lo que uno quiere, cuando quiere y cómo quiere. Pensaba que la libertad era abrir todas las puertas, tomar todas las decisiones sin rendir cuentas, moverme sin límites. Pero la vida, con sus golpes lentos y sus preguntas difíciles, me mostró otra cara de la libertad, una mucho más exigente
y mucho más honesto. Descubrí que la libertad verdadera no es hacer lo que se te antoja, es no ser esclavo de lo que no necesitas. Y esto, aunque parezca simple, es una de las lecciones más profundas que aprendí. Los seres humanos terminamos atados a cosas que nunca imaginamos. Objetos, ambiciones, rutinas, apariencias, opiniones ajenas. Sin darnos cuenta, empezamos a cargar con pesos que no son nuestros, pero que adoptamos porque creemos que nos dan identidad, estatus o seguridad. Nos llenamos de cosas y cuando tenemos demasiadas, empezamos a tener miedo de perderlas. Y ese miedo es una cadena. Yo lo vi en la política, en la vida pública, en la vida privada. Vi gente que parecía tenerlo todo, pero que no podía disfrutar nada porque vivía cuidando lo que acumuló, como si su valor dependiera de eso. La libertad que yo descubrí llegó cuando me quedé sin nada. Cuando la vida me arrancó objetos, espacios, certezas, rutinas. En esa pobreza forzada, entendí que uno puede vivir con mucho menos de lo que cree. Y cuando uno necesita menos, es más libre. Ya no dependés de las expectativas de otros, ni del aplauso, ni del juicio, ni del tamaño de lo que posees. Sos vos, con tu alma desnuda, sin las capas que te inventaste para sentirte importante. Ahí aparece la libertad real, la que no depende de lo que tenés, sino de lo que te sobra para ser vos mismo. Después, en otro momento crucial, llegó una verdad que me costó aceptar porque tocaba esa parte del ser humano que siempre quiere arreglarlo todo. Nos enseñan desde chicos que cada problema tiene solución, que todo puede repararse si uno se esfuerza, que la vida está bajo control, pero no es así. Y la frase que me acompañó mucho tiempo fue esta: a veces la vida no se arregla, solo se acepta. Esto no significa resignarse ni rendirse. Significa entender que hay heridas que no cierran como uno quisiera, pérdidas que no se revierten, situaciones que no dependen de vos, caminos que se terminaron sin tu consentimiento. Aceptar no es bajar los brazos. Aceptar es dejar de darle la espalda a la realidad. Es mirarla de frente y decir: esto es lo que hay y con esto voy a seguir viviendo. Esa aceptación, aunque duela, te devuelve una paz que ningún intento desesperado de arreglarlo todo puede darte. Porque la lucha contra lo irreversible desgasta, drena, consume, y cuando dejas de pelear contra lo que no cambia, empezás a recuperar energía para lo que sí podés transformar. La aceptación es, en cierto sentido, una forma de sabiduría. Dejar de empujar el río y después, como un golpe seco que te despierta de golpe, me llegó otra verdad. No te compares. La comparación es el veneno de la alegría. Vivimos rodeados de espejos ajenos. Lo que el otro tiene, lo que el otro logró, lo que el otro muestra. Y en ese juego absurdo, uno termina creyendo que su propio camino vale menos. Pero cada persona vive en su propio calendario. Cada uno pelea batallas que no se ven, arrastra miedos que no muestra, enfrenta tormentas que nadie imagina. Compararte no solo es injusto, es inútil, porque te roba la gratitud por lo que sí tenés y te llena la cabeza de una sensación de falta permanente. Yo pasé muchos años comparando mi vida con la de otros. Me comparé en lo político, en lo personal, en lo social. Comparé mis logros, mis tiempos, mis decisiones.
hasta que entendí que cada vez que lo hacía estaba dándole la espalda a mi propio camino, porque la comparación te distrae, te empequeñece, te destruye la confianza en vos mismo, y lo peor es que te impide disfrutar del presente. La alegría no sobrevive en quien está mirando constantemente el pasto del vecino. La verdadera alegría vive en el que abraza su historia, con sus luces y sus sombras, sin necesidad de medirla con la de los demás. Estas tres verdades, juntas, formaron un cambio profundo en mi manera de vivir: la libertad de necesitar poco, la aceptación humilde de lo que no puede arreglarse y la renuncia a compararme con otros. Las tres apuntan a lo mismo: vivir más liviano. Y vivir liviano no significa vivir sin responsabilidad, sino vivir sin cargas innecesarias. Significa elegir con cuidado qué cosas valen tu energía y cuáles solo te alejan de tu propio bienestar. Cuando uno abraza estas enseñanzas, empieza a sentir una tranquilidad distinta, una que no depende del exterior, sino de cómo uno ordena su interior. La vida se vuelve más verdadera, más honesta, más serena. Y cuando uno vive así, descubre que la paz no es un regalo del mundo, es una decisión que se toma todos los días. Con el paso de los años uno va descubriendo que hay verdades que parecen obvias, pero que solo se comprenden de verdad cuando la vida te obliga a mirarlas sin escapatoria. Una de ellas es la relación que tenemos con el dinero. Desde siempre, desde chicos, nos enseñan que el dinero da seguridad, comodidad, posibilidades, y en parte es así, pero durante mucho tiempo yo confundí comodidad con sentido y aprendí, a través de la observación y del desgaste propio, que el dinero te puede dar una cama blanda, pero no te garantiza un buen descanso. Te puede comprar cosas, pero no te puede comprar dirección. Te puede dar cierta tranquilidad material, pero no puede darte una razón para levantarte por la mañana. Lo vi en gente que tenía mucho, pero que vivía como si no tuviera nada. Y también lo vi en personas que tenían poco, pero que vivían con un brillo en los ojos que no se compra. No estoy diciendo que el dinero sea malo. Sería absurdo. El problema es creer que el dinero va a llenarte el alma. La comodidad no cura el vacío. Ni una cuenta bancaria grande te salva de una vida sin propósito. Y cuando uno vive únicamente para acumular, termina olvidándose de vivir. El dinero es una herramienta, no es un Dios. Y si lo convertís en el centro de tu existencia, tarde o temprano te vas a dar cuenta de que cambiaste tu libertad por un puñado de números. La riqueza verdadera no está en lo que posees, sino en lo que sos capaz de disfrutar sin necesidad de comprarlo. Después llegó una verdad que me golpeó con la fuerza de un recordatorio urgente. No pospongas lo que te da paz. La vida no devuelve los días que perdiste. Durante años me dije a mí mismo que cuando tuviera un poco más de tiempo iba a descansar, que cuando terminara tal compromiso iba a visitar a un amigo, que cuando las cosas se acomodaran iba a hacer eso que me hacía bien. Pero la vida siempre tiene excusas preparadas. Siempre hay algo que resolver antes, algo que atender, algo que exige tu presencia. Y mientras tanto, los días pasan, se van, se escurren como agua entre las manos. Y cuando querés darte cuenta, hubo demasiados amaneceres que no disfrutaste y demasiadas tardes que dejaste para después. La vida no te espera. Y cuando uno se da cuenta de eso, empieza a priorizar de otra manera. Empieza a poner en el centro
lo que da paz, lo que hace bien, lo que alimenta el alma, porque lo que te da paz no es un lujo, es una necesidad, y postergarlo es una forma silenciosa de maltratarse. Se necesita mucho coraje para mirar la agenda y decir, esto puede esperar, esto no. Pero cuando lo haces, la vida se ordena, la ansiedad baja, el corazón respira mejor y los días empiezan a tener un sentido distinto, no para el mundo, para vos. Y así llegué a otra enseñanza que aparece cuando uno ya vivió suficientes años como para perder la ilusión de que tiene todo bajo control. No te enamores del control. La vida siempre tiene la última palabra. Durante buena parte de mi vida tuve la tentación de creer que si planificaba todo con detalle, nada podía fallar. Que si tomaba las decisiones correctas, el mundo iba a acomodarse como yo quería. Que si ponía suficiente esfuerzo, la realidad iba a obedecer mis deseos. Pero la vida, con su naturaleza imprevisible, se encarga de desarmar esos esquemas. Un día estás arriba y al otro abajo. Hoy tenés certezas y mañana dudás de todo. Crees que tenés el timón firme y de repente llega una tormenta que te gira el barco sin pedir permiso. No se trata de convertirse en un espectador pasivo. Y cuando cruzás ese límite, empezás a sufrir por cosas que nunca estuvieron bajo tu dominio. La necesidad de control es una trampa del ego. El ego quiere seguridad absoluta, quiere mandar, quiere certeza, pero la vida es más humilde que el ego, es más salvaje, más libre, más caprichosa, y cuando uno finalmente lo acepta, deja de pelear contra lo inevitable, aprendes a fluir, no por resignación, sino por inteligencia emocional. Aprendes a decir, hago mi parte, pero también dejo que la vida haga la suya, y en ese equilibrio aparece una especie de serenidad que no se parece a nada. Estas tres verdades, cuando se juntan, hacen un clic interno que te cambia el modo de existir. Entendés que el dinero no puede ser tu norte, que la paz no puede esperar y que el control absoluto es una fantasía que solo te desgasta. Y entonces la vida empieza a sentirse más real, menos tensa, más sincera. Ya no vivís corriendo detrás de ilusiones, vivís caminando en tu verdad. Con los años aprendí que hay verdades que no nacen del razonamiento ni de los libros, sino de mirar al mundo con un poco de distancia. A veces uno está tan metido en sus propias urgencias, en sus peleas, en sus responsabilidades, que se olvida de observar lo esencial, cómo tratamos a los demás. Y en esa observación descubrí una enseñanza que me acompañó durante décadas. El mundo necesita más ternura que discursos. No lo digo como una frase bonita, ni como un adorno moral. Lo digo porque lo vi, una y otra vez, en todas partes. Estamos llenos de palabras. Palabras en la política, en la televisión, en las redes, en las reuniones familiares. Palabras para criticar, para señalar, para discutir, pero la ternura, esa capacidad sencilla de mirar al otro con compasión, de entender que todos arrastran algo, de ofrecer un gesto amable sin motivo, esa es mucho más escasa y sin embargo es la que puede cambiar cosas que los discursos no cambian. La ternura no resuelve los grandes conflictos del mundo, pero resuelve pequeños conflictos del alma, que son los que muchas veces nos impiden vivir en paz.
Una caricia, una mirada suave, una palabra que nos juzga, un abrazo sincero, todo eso tiene un poder enorme porque rompe la dureza con la que a veces encaramos la vida. Yo vi momentos en los que una simple muestra de ternura calmó lo que 100 discursos habían encendido. La ternura no es debilidad, es fortaleza humana, es sensibilidad activa, es elegir no agrandar la herida del otro. Y cuanto más años tengo, más convencido estoy de que el mundo necesita menos opiniones y más abrazos, menos gritos y más silencios compartidos. Otra enseñanza profunda que me llegó con el tiempo tiene que ver con nuestra relación con la muerte. Vivimos como si fuéramos eternos, como si tuviéramos un montón de días guardados en un cajón. Postergamos decisiones, aplazamos sueños, guardamos palabras que deberíamos decir ahora mismo. Pero cuando uno ha visto la muerte de cerca propia o ajena, entiende algo muy simple. La muerte no es el problema es no haber vivido. Le tenemos miedo a la muerte como si fuera un monstruo acechando a la vuelta de la esquina. Pero la muerte es apenas el final lógico de la existencia. La verdadera tragedia es que se te pase la vida sin animarte a vivirla. Me di cuenta de esto un día cualquiera, sin nada extraordinario, cuando entendí que lo que más pesa no es el tiempo que queda, sino lo que no se hizo con el tiempo que ya pasó. El dolor más grande no suele ser perder la vida, sino perder la oportunidad de haberla habitado con coraje, no haber amado cuando pudiste, no haber dicho lo que sentías, no haber probado caminos que te llamaban, no haberte permitido equivocarte para aprender. Vivimos demasiado preocupados por llegar al final sanos y salvos, cuando en realidad lo importante es llegar al final habiendo vivido de verdad. Algunos tienen miedo de morir. Yo tengo miedo de no haber aprovechado el regalo que tuve entre las manos. Y más adelante, en el medio de todo ese aprendizaje, vino otra verdad que desarmó muchas ilusiones en las que yo mismo había caído. El ego te promete grandeza, pero te roba la paz. El ego es astuto, te convence de que sos más fuerte, más listo, más importante que los demás. Te hace creer que necesitas ganar cada discusión, imponerte en cada espacio, demostrar tu valor a toda hora. Y mientras tanto te vuelve prisionero de una imagen que vos mismo fabricaste. La grandeza que promete el ego es frágil, se rompe con una crítica, con una derrota, con un error, y cuando se rompe aparece la inseguridad, el miedo, la angustia, porque el ego nunca es suficiente, siempre quiere más. Yo aprendí a desconfiar de esa voz interna que me pedía reconocimiento, porque mientras más la alimentaba, menos paz tenía. El ego quiere aplausos, pero no tolera el silencio. Quiere admiración, pero no soporta la humildad. Quiere sentirse invencible, pero te hace dependiente de la mirada ajena. Y cuando te das cuenta de eso, entendés que la verdadera libertad no está en ser grande, sino en ser simple, en vivir sin el peso de demostrar nada, en hacer las cosas porque tienen sentido para vos, no porque le dan brillo a tu imagen. El ego te hace mirar demasiado hacia afuera. La paz te hace mirar hacia adentro. Estas tres enseñanzas, la ternura, la vida vivida antes que la muerte temida y la renuncia al ego, forman una especie de brújula emocional que cambia la manera en que uno camina.
Porque la vida no se mide en triunfos, ni en discursos, ni en reconocimiento. Se mide en gestos que calman, en momentos que se sienten de verdad, en decisiones que te devuelven serenidad. Cuando uno entiende esto, deja de correr detrás de aplausos y empieza a caminar detrás de la paz. Con el tiempo uno descubre que la vida está hecha de pequeñas cosas que si no se cuidan se marchitan sin escándalo. No se rompen de golpe, simplemente se apagan. Y así aprendí una de las frases más duras y más verdaderas que me dejó mi camino. Todo lo que no cuidas se pierde. La salud, el amor, la amistad, la confianza, la tierra, los vínculos, incluso los sueños. Nada se sostiene solo porque sí. Nada persevera por inercia. Todo lo que vale la pena necesita presencia, atención y un poco de cariño cotidiano. Yo vi relaciones que parecían indestructibles deshilacharse en silencio porque nadie se ocupó de ellas. Vi amistades profundas volverse recuerdos tibios porque dejamos de regarlas con tiempo y verdad. Vi gente saludable deteriorarse por descuidar el cuerpo y el alma. Vi familias apagarse por falta de diálogo. Vi incluso a personas perder el rumbo simplemente porque dejaron de escucharse a sí mismas. Lo que no cuidás, la vida se lo lleva, no como castigo, sino como consecuencia. Y cuando uno entiende esto, empieza a mirar su alrededor con más delicadeza, como quien sabe que nada es eterno y que lo que hoy está, mañana puede no estar. Cuidar no es un acto complejo. A veces es tan simple como preguntar cómo estás, tender una mano, hacer una pausa para escuchar, regar una planta, agradecer un gesto, sostener una mirada. Cuidar es dedicación silenciosa, no ruido. Y cuando uno olvida eso, la vida te lo recuerda de maneras que duelen. Por eso, cada día trato de preguntarme, ¿qué estoy descuidando sin darme cuenta? Y esa pregunta, si se responde con honestidad, ordena mucho más que cualquier plan elaborado. Después llegó otra enseñanza que me marcó, especialmente cuando ya tenía años encima y podía mirar el pasado con cierta distancia. No mates tus ganas por culpa del qué dirán. Durante mucho tiempo viví condicionado por la mirada ajena, preguntándome qué iban a pensar, qué iban a decir, cómo iban a reaccionar. Caminaba como si el mundo entero fuera un tribunal observando cada una de mis decisiones. Y ese miedo a defraudar o a ser criticado fue matando de a poco mis ganas más auténticas. Me reprimió sueños, me frenó impulsos, me silenció deseos, hice cosas para agradar, para no incomodar, para encajar. Y cuando uno vive así, termina traicionándose sin darse cuenta. La verdad es que el qué dirán es una cárcel invisible. Pero la vida no te espera que el mundo te aplauda para empezar. La vida exige que te muevas incluso cuando no estás seguro de cómo te van a mirar. Y aprendí que las ganas, ese fuego interno que te empuja hacia lo que jamás se apagan, cuando dejas que la opinión ajena pese más que tu propia verdad. Cuando uno deja de pedir permiso para ser quien es, todo cambia. Te volvés más liviano, más honesto, más libre. No porque te rebeles contra el mundo, sino porque dejas de obedecer un mandato que nunca fue tuyo. Y entonces aparece esa sensación de alivio que solo sienten quienes se animan a vivir según su corazón. Las ganas son un fuego frágil. Si las apagás por miedo al juicio,
después cuesta muchísimo volver a encenderlas. Y en medio de todas estas reflexiones sobre lo que uno cuida y lo que uno se anima, apareció una enseñanza que me llegó tarde, pero que llegó con un peso tan profundo que todavía hoy me acompaña. A la gente que querés, decíselo hoy, porque un día no podés. Es una frase sencilla, pero detrás de ella hay una verdad que golpea fuerte. Pasamos demasiado tiempo dando por hecho que los afectos se entienden solos, que las personas que amamos saben lo que sentimos, que no hace falta decirlo. El mundo está lleno de te quiero que nunca se dijeron, lleno de abrazos que se postergaron, lleno de palabras que hubieran sanado pero que quedaron guardadas. Cuando uno pierde a alguien, es ahí cuando se da cuenta de cuántas cosas quedaron sin decir, y esa sensación de no haber expresado lo que se sentía pesa como una piedra en el pecho. Decir te quiero, te necesito, te agradezco, no te hace débil, te hace humano, te conecta con la parte más verdadera de vos mismo. A veces un simple gesto, una llamada, una frase dicha a tiempo, puede cambiar el día, la vida o la memoria de alguien. Lo que se dice desde el corazón tiene un poder enorme. No esperes a que sea tarde para descubrirlo. Estas 3 enseñanzas: cuidar lo que importa, no matar tus ganas por miedo al juicio y expresar el cariño mientras hay tiempo, forman una especie de mapa para vivir con menos arrepentimientos. Porque la vida, en su sabiduría silenciosa, no te avisa cuando algo está por terminar. Por eso hay que vivir despierto, con los ojos atentos y el corazón dispuesto. Lo que no se cuida se pierde. Lo que no se expresa se enfría, lo que no se vive se transforma en nostalgia. Y la nostalgia es la carga que más pesa cuando uno mira hacia atrás. Llegamos al final de este camino, y cuando uno llega al final, siempre aparece la misma pregunta: ¿qué es lo verdaderamente importante? No lo que nos contaron, no lo que nos vendieron, no lo que repetimos sin pensar, sino lo que descubrimos cuando ya no podemos engañarnos más. Después de recorrer enseñanzas duras, dulces, ásperas y necesarias, hay una verdad que se impone sobre todas las demás. Una de esas verdades que no necesitan adornos ni explicaciones. Una verdad que aprendí tarde, que me costó integrarla en el alma y que, sin embargo, ahora veo como el cimiento de todo lo que vino después. Es simple, pero como todo lo simple, es profunda. La vida es hoy. Podría decirse de 1000 maneras distintas, pero ninguna le hace justicia al golpe que esta frase tiene cuando uno la siente de verdad. La vida no es mañana, no es algún día, no es cuando tengas tiempo, cuando estés listo, cuando las cosas se ordenen, cuando pase esta etapa, cuando llegue la oportunidad ideal. La vida es ahora, en este instante que estás respirando, en este latido que tenés dentro del pecho, en este momento exacto que mientras lo escuchás ya empieza a convertirse en pasado. Me llevó décadas comprender esto, a veces porque el trabajo me consumía, a veces porque postergaba mis ganas, a veces porque tenía miedo, a veces porque me convencí de que siempre habría otra ocasión. Y así pasaron días, meses, años. Uno se distrae sin querer creyendo que la vida es infinita, pero no lo es. El tiempo es un viejo testarudo que nunca frena y que no negocia. Cuando te das vuelta ya dejó atrás años que creías disponibles. La vida es hoy. Parece una frase sencilla, pero encierra
una potencia enorme. Te obliga a preguntarte qué estás dejando para después. Te confronta con aquello que postergaste, con las palabras que callaste, con los abrazos que retuviste, con los sueños que archivaste. Te recuerda que nada está garantizado, que todo lo que amás puede cambiar sin aviso, que lo único real es este momento que estás viviendo. Y por eso, cuando uno integra esta verdad, la vida deja de transcurrir y empieza a vivirse. ¿Qué significa vivir hoy? No es vivir apurado ni vivir sin pensar, es vivir despierto, es darte cuenta de que mañana puede no llegar y que incluso si llega no será igual a hoy. Es animarte a decir te quiero sin esperar que sea el día indicado. Es elegir lo que hace bien antes que lo que queda bien. Es abrazar a tus afectos como si fuera la última vez, porque alguna vez lo será y no lo vas a saber. También es entender que hoy es el único lugar donde existe el cambio. No cambias el pasado pensando en él, no cambias el futuro soñándolo, cambias tu vida tomando pequeñas decisiones en este instante. La vida no mejora cuando todo se acomoda afuera, mejora cuando vos te animás a moverte adentro, y ese movimiento siempre ocurre hoy, nunca mañana. Con los años uno descubre que gran parte del sufrimiento nace de vivir fuera del presente, o por nostalgia que te tira hacia atrás, o por ansiedad que te empuja hacia adelante. Pero cuando te anclas en el hoy, la vida se vuelve más respirable, el corazón se aquieta, los miedos pierden fuerza, la alegría se vuelve posible en cosas pequeñas, porque el hoy no exige más que presencia. No te pide ser perfecto, solo te pide estar. Y tal vez lo más doloroso que aprendí acerca de esta verdad es que cuando no vivís hoy, después lo lamentás. Lamentás lo que no hiciste, lo que no dijiste, lo que no intentaste. El arrepentimiento no viene de los errores, viene de la ausencia. No duele haber fallado, duele no haber vivido. Por eso, cuando digo que la vida es hoy, no lo digo como una frase motivadora, lo digo como una advertencia cariñosa, como alguien que ya se tropezó otras veces, que ya perdió oportunidades, que ya entendió que el tiempo no retrocede ni se disculpa. La vida es hoy también significa aprender a mirar con gratitud lo que tenés enfrente, lo que está acá, respirando con vos, tu gente, tu cuerpo, tus posibilidades, tus pequeños ritos cotidianos. A veces creemos que la felicidad está escondida en un futuro perfecto, pero la felicidad vive en lo que ya existe si lo mirás con atención. El hoy está lleno de cosas buenas que ignoramos por estar esperando lo extraordinario. Por eso, esta frase es la número 1 entre todas las que aprendí. Porque sin esta verdad, ninguna de las anteriores se puede vivir de verdad. No podés cuidar lo que importa si no estás presente hoy. No podés amar si estás esperando el momento perfecto. No podés sanar si seguís habitando un pasado que ya no existe. No podés ser libre si tu vida está concentrada en un futuro que quizá nunca llegue. La vida es hoy, acá, así, con lo que tenés y con lo que te falta, con tus dudas, tus heridas, tus ganas, tus miedos y tus sueños. Y cuando lo entendés, la existencia deja de ser un borrador constante y empieza a sentirse
como lo que siempre fue un regalo irrepetible. Gracias por haber llegado hasta acá, por acompañarme en este recorrido, por las verdades que me fueron moldeando. Ojalá alguna de ellas te haya tocado, aunque sea un poquito. Ojalá alguna te sirva para mirar tu vida con más ternura, con más coraje, con más aceptación. Al final, no importa cuántas frases escuches, lo que importa es que alguna te despierte. Y si eso pasa, entonces este viaje tuvo sentido. Y ahora, antes de despedirme, quiero decirte algo más. Te dejé otro mensaje preparado para vos, para que sigas caminando este camino por dentro. Tocá en pantalla y seguí conmigo un ratito más.